hermanos míos, en esta mañana a que abran sus Biblias conmigo en el capítulo 15 del Evangelio de Marcos. Para los que sean nuevos o nos estén visitando aquí en esta mañana, hemos estado ya por más de un año en el Evangelio de Marcos y nos aproximamos ya a la crucifixión. Estaremos hoy mirando los primeros sufrimientos, los primeros padecimientos de Jesús antes de expirar en la cruz. Estaremos en los versículos del 16 al 23 en Marcos capítulo 15, en este mensaje titulado La crucifixión de Jesús. Esta será la primera parte. Y dice así la palabra del Señor. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle. ¡Salve, Rey de los judíos! Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Oremos, hermanos míos. Señor, te damos las gracias nuevamente por este tiempo, por este domingo, porque nos has dado vida, Señor. Nos levantaste, Señor, después de haber dormido, Padre, sin que nosotros mereciéramos un segundo más de vida. Padre, te pedimos que por el poder de tu Espíritu Santo, quien nos guía a la verdad, podamos, Señor, contemplar a tu Hijo Jesucristo, la obra que Él vino a realizar, el cumplimiento de lo que hablaron los profetas. Señor mío, no podemos sino contemplar, Señor, las perfecciones y la hermosura de Jesucristo. Ayúdanos, Padre, a poder ver. Danos ojos para ver, oídos para oír. Señor mío, ayúdame a mí, Padre Santo, a poder exponer este apasionante pasaje, Señor. La profundidad del sacrificio de tu Hijo Jesús. No hay palabras, Señor, que describan el infinito amor con que nos has amado para darnos a tu Hijo y ser entregado por nosotros. Ayúdanos, Señor. En tu misericordia, Señor, confiamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Como hemos mencionado ya de manera muy ligera, el pasaje de esta mañana nos muestra los padecimientos de Jesús en la crucifixión. No abarcaremos todos los versículos antes y durante la crucifixión. Estaremos, como dije, del 16 al 23. Pero es que, hermanos míos, hay mucho que debemos nosotros contemplar. Y esa es la palabra. Ser contemplativos, observar, interiorizar la profundidad del amor y el sacrificio de Jesús por pecadores como nosotros. Debemos recordar, hermanos míos, que todo lo que leeremos, que todo lo que escucharemos en esta mañana, en este pasaje, no es circunstancial, no es coincidencia, no son simples hechos históricos, y aunque están, por supuesto, registrados en la historia humana, son mucho más que eso. Es el plan de Dios profetizado desde el Antiguo Testamento. La escena de hoy, hermanos míos, fue descrita aproximadamente 700 años antes de Jesús por el profeta Isaías en el capítulo 53. Leeré el capítulo 53 de Isaías completo, mis hermanos, para que nuestros corazones de nuevo empiecen a prepararse para ver al Salvador, al siervo sufriente del Señor en la obra que vino a realizar. Dice así Isaías capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca,
no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hermanos míos, este es el pasaje que Isaías narra que acontecería en algún futuro. Y ese algún futuro tomó lugar precisamente en lo que nos describe Marcos capítulo 15, a partir de los versículos 16 en los que estamos en esta mañana. Así que, hermanos míos, pidámosle al Señor una vez más que por el poder de su Espíritu Santo nosotros podamos tener ojos que le miren, que podamos tener oídos que escuchen la verdad que el Señor nos habla, y que la única salvación que tenemos es en Jesús. Comencemos con el punto número 1 en esta mañana, que encontraremos en el versículo 16, titulado Los soldados. Dice así el versículo 16: Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Recordemos, hermanos míos, que Jesús ya ha comparecido en 6 diferentes audiencias. Cada una de ellas ha sido una audiencia muy difícil. Han cuestionado a Jesús, han señalado a Jesús, le han acusado. Él es inocente y él no se defiende. Está ahí. Pilato se da cuenta de que Jesús es inocente y procura entonces dejarlo en libertad. Pero aprendimos el domingo pasado que Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, soltó en lugar de Jesús a Barrabás. Ahora, hermanos míos, la condena, la sentencia es oficial. Así que vemos a estos soldados que llevan dentro del atrio, esto es, dice la Escritura, el pretorio. Está hablando aquí del palacio en donde vive Pilato. Recordemos que Pilato no vive en Jerusalén. Él gobierna desde un palacio que se encuentra en la costa del mar Mediterráneo, en Cesarea Marítima. Pero a causa de la Pascua, él está aquí. Él está en Jerusalén para evitar cualquier tipo de sublevación, cualquier tipo de problema en el área. Para poder Pilato, hermanos míos, estar ahí y mantener el orden en Jerusalén, no está solo. Pilato llevaba consigo muchos soldados que servían como la fuerza militar que aplacaba cualquier tipo de alboroto. Estos son los soldados, hermanos míos, que llevan a Jesús dentro del pretorio. Estos son los soldados que toman a Jesús de nuevo hacia adentro.
Ahora, recordemos también la condición en la que se encuentra Jesús en este momento. Él está, en este pasaje, amarrado de manos. Su rostro ha sido golpeado. Sus ojos están hinchados a causa de los muchos puñetazos que le han dado. Está ensangrentado y probablemente sigue sangrando, sobre todo su espalda. Esto es a causa de los latigazos que le han propiciado. Sus músculos están expuestos, sus ligamentos, sus huesos pueden verse entre la sangre. Está desfigurado al grado que es irreconocible. El versículo 16 nos dice que convocaron a toda la compañía. Esta compañía, hermanos míos, es una cohorte romana. No una corte, sino una cohorte con H intermedia. ¿Qué es esto? Hermanos míos, esto es un batallón, es un escuadrón, es una tropa. Una compañía es un décimo de una legión de soldados. Una legión son 6,000 soldados romanos. Una compañía vienen siendo unos 600 soldados. Y todos estos soldados, como dije, están al servicio de Poncio Pilato. Son soldados altamente entrenados para matar. Son soldados de la élite romana. Son despiadados, son sanguinarios. Solo siguen órdenes. No tienen ningún tipo de escrúpulos o sentimientos. Y estos son los soldados, hermanos míos, que llevan a Jesús. Todos estos soldados rodean a Jesús dentro del pretorio. De ahí nosotros podemos ver cómo se cumple Salmo capítulo 22, versículo 16, que dice: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Y esa cuadrilla, aunque en el Antiguo Testamento está en hebreo, corresponde a un escuadrón, como se dice en el pasaje de Marcos, pero en griego. Podemos ver, hermanos míos, que rodean a Jesús. Es la élite de la milicia romana. Están a cargo de cuidar el pretorio y de proteger a Pilato. Como dije, hermanos míos, ellos no tienen ningún tipo de delicadeza. Ellos son bárbaros, son brutos. No les importa lo que le pase a este hombre judío sentenciado a muerte. Para ellos, hermanos míos, Jesús no es otra cosa que un simple criminal más. Alguien con quien ellos pueden divertirse antes de ponerlo en la cruz. Jesús es solo un loco religioso. Ellos miran a Jesús y no es nada más que alguien que está mal de la cabeza. Es un retrasado mental y merece todo esto. A ellos les causa gracia. Ellos se ríen mucho al ver a este hombre que dice que es un rey. No tienen ni la más mínima idea de quién es Jesús. No tienen el más mínimo interés en saber quién es verdaderamente Jesús de Nazaret. Son completamente ignorantes de a quién tienen enfrente. No saben quién es Jesús. Ignoran por completo quién es este hombre. Y es que en 1 Corintios, hermanos míos, capítulo 2, versículos 6 al 8, leemos lo siguiente: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Pablo en 1 Corintios está hablando a cristianos y dice, en contraste a los no creyentes que ignoran todas las cosas espirituales. Dice que nosotros hablamos en sabiduría y no la sabiduría de los príncipes, no la sabiduría del príncipe de este mundo, de los reinos de este mundo. Versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Y atención, porque si la hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Esto es lo que está ocurriendo en esta escena. Estos hombres inconversos, estos hombres que no tienen el Espíritu de Dios morando en ellos, son ignorantes de a quién tienen enfrente, porque si lo supieran, no le crucificarían. Si lo supieran realmente, hermanos míos, no se atreverían ni siquiera a acercarse al Rey de Gloria, y mucho menos a ofenderle.
Estos soldados romanos ignoran, desconocen a quién tienen frente a ellos. Jesús es el creador del universo. Jesús es el dueño de todo lo que existe, pero sus mentes están completamente entenebrecidas. La oscuridad reina en sus almas, sus ojos están llenos de penumbras, están completamente ciegos. Estos romanos, estos soldados que vemos aquí, mis hermanos, son la imagen y el ejemplo de cada persona en este mundo que no tiene fe en Jesús. Son el ejemplo perfecto de lo que pasa con una persona que no es creyente. Y entonces el Señor, en su providencia y soberanía, los deja hacer lo que ellos más quieran. Este es el grado de perversidad al que llega un corazón sin salvación. Todo aquel que no haya recibido por gracia, por medio de la fe, la salvación en Cristo, está igualmente ciego e ignora quién es Jesús realmente. Leemos en Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18, que Pablo exhorta a los cristianos con esto. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Note eso, la vanidad de su mente. Esta palabra vanidad da la idea, expresa el mismo pensamiento que estar ciego. Sus mentes están completamente ciegas a los asuntos espirituales. Versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Note cómo, hermanos míos, Dios en su palabra conecta el conocimiento y la sabiduría de las cosas espirituales con la salvación directamente. Aquel que no es salvo vive en una perpetua ignorancia, en una perpetua incredulidad a causa de la dureza del corazón, lo que lo hace no entender el mundo, no entender las cosas creadas, no entender las cosas de Dios como deben ser entendidas realmente. En otras palabras, estas personas viven engañadas. Los que no son cristianos, hermanos míos, pueden ser muy listos o muy inteligentes para algunas cosas. El problema no es que la mente o el cerebro no les funcione para poder lograr algún tipo de cosas, pero para hacer lo que es bueno, para hacer lo que es agradable a Dios, son necios, son ignorantes, nada saben, están muertos espiritualmente. Y es que, hermanos, ¿qué es lo que puede hacer o saber un muerto? No sabe absolutamente nada. Pero no solo, hermano mío, son estos soldados y no solo son aquellos quienes no están en Cristo, sino que todos nosotros estábamos igualmente ciegos antes de ser rescatados por Cristo. Cada uno de los que hemos venido a la salvación, que solo por Jesucristo, solo por la fe en su nombre, solo por gracia, antes de haber sido rescatados por Cristo, vivíamos exactamente igual que ellos. Sin importar tu pasado, sin importar lo que hayas hecho antes, sin importar dónde hayas nacido o crecido, sea en mundanalidad o hayas nacido y crecido en una familia y en un hogar cristiano, aunque hayas asistido toda tu vida a la iglesia, antes de nacer de nuevo estábamos todos ciegos. Hasta que Jesús vino y nos dio vista, no podíamos ver absolutamente nada. Un ciego, hermano mío, puede estar en una habitación y sea que en esa habitación la luz esté encendida o esté apagada, para el ciego es exactamente lo mismo, porque no puede ver nada. Y muchos de nosotros vivíamos en tinieblas, no solo porque no teníamos luz, sino porque éramos ciegos. Pero otros que crecieron en hogar cristiano, los llevaban a la iglesia todos los domingos probablemente, participaban de las actividades que en la iglesia se hacía. Pero antes de venir a creer el evangelio, antes de haber nacido de nuevo, estaban en una habitación llena de luz quizá, pero ciegos, no veían. Y quizá otros eran quienes los conducían porque podían ver. Pero aquella persona que no ha puesto su confianza en Jesús, aquella persona que no ha entendido el evangelio de salvación, por mucha luz que haya en la habitación donde se encuentre, continúa sin ver nada. De ahí la importancia, hermanos míos, de venir a Cristo en arrepentimiento y fe.
porque sin que Él nos dé vista, no podemos hacer nada. Esta es la verdad acerca de nosotros y esta es la verdad acerca de los inconversos. Es la verdad acerca de todos estos soldados que vemos en este pasaje. Y esta verdad, hermanos míos, debe servirnos para ser pacientes con aquellos que no son creyentes y con los cuales compartimos el Evangelio. Hermanos míos, la verdad es que el Señor nos ha mandado a llevar su Evangelio y ha establecido los medios por los cuales vendrán las personas a la salvación. Y el medio por el cual el Señor ha establecido que vendrán personas a ser salvas es por la locura de la predicación. Y esta es la locura de la predicación, hermanos míos, que le estamos anunciando a las personas un mensaje que son incapaces de oír. Le estamos pidiendo a un ciego que admire la puesta de sol más hermosa. Le estamos pidiendo a un sordo que se deleite en la belleza de la sinfonía más preciosa. ¿Por qué lo hacemos si no pueden ver? ¿Por qué lo hacemos si no pueden escuchar? Porque, hermanos míos, es la luz de esa puesta de sol la que da vista y quita la ceguera. Porque es la belleza de esa sinfonía la que abre los oídos y quita la sordera. La misma luz que nosotros debemos apreciar es la misma luz que quitará la ceguera. Es por eso, hermanos míos, que la paciencia es necesaria. Es por eso, hermanos míos, que cuando estamos llevando la obra del Señor adelante, debemos nosotros tener en claro esto, que es el Señor el que tiene la última palabra y la potestad para salvar personas, no nosotros. No hay poder en nosotros mismos que pueda convertir a alguien. No hay poder en nosotros mismos para dar vida o quitarla. Eso solo pertenece al Señor. Nosotros amamos a Jesús, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Así que seamos pacientes con los incrédulos. Seamos pacientes como Dios fue paciente con nosotros. Seamos sembradores de la buena semilla del Evangelio. Hermano mío, sabiendo y reconociendo, recordando siempre esto, que el problema no está en el sembrador, que el problema no está en la semilla, que el problema está en el terreno donde la semilla cae. Así que nuestra labor no es solo llevar la semilla, nuestra labor no es solo ir y hablar el Evangelio, pero también debemos orar que Dios prepare el terreno, que Dios prepare el corazón, que prepare la voluntad de aquellos que han de recibir el mensaje. Hermanos míos, esto presupone el hecho de que estamos llevando el Evangelio a otros, de que estamos compartiendo de Cristo con otros, de que estamos hablando la verdad de la Biblia a otros, rogándole al Señor que Él obre en los corazones de aquellos que no creen y que dé vista, que dé vida, que dé oídos, que los traiga la salvación y dé vida eterna. Hermanos míos, punto número 2 en esta mañana, veremos la burla en los versículos 17 a 19. En esos versículos leemos lo siguiente: y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: ¡Salve, Rey de los judíos! Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencias. Lo que vemos en estos versículos, amados hermanos, es que todos los soldados comenzaron a burlarse de Jesús. ¿Cuántos soldados eran? Hermanos míos, no tenemos el número exacto. Sabemos que toda la compañía, todo el escuadrón, toda la cohorte eran 600 soldados. Algunos dicen, bueno, no podían estar los 600 soldados ahí porque otros quizá estaban cumpliendo sus funciones. Hermanos míos, pero eran centenares de soldados. Cuando veo que la Biblia dice que convocaron a toda la compañía, hermanos míos, yo diría que estaban ahí los 600. Por lógica, también entiendo que otros digan, no podían estar los 600 ahí, se tenían que cumplir otras funciones durante ese tiempo. Pero podemos estar seguros de algo: eran cientos de soldados ahí burlándose de Jesús. Estos hombres están recreando, hermanos míos, la coronación de un rey. Eso es lo que están haciendo ellos aquí. Estos hombres están burlándose de Jesús. Jesús ya había confirmado ante Pilato que Él es un rey. Eso lo vimos en Marcos capítulo 15, versículo 2. Pilato le preguntó a Jesús: entonces, ¿eres tú rey? Tú lo has dicho. Tú dices así. Tú estás diciendo la verdad.
Jesús está diciendo, sí, yo soy el rey. Y ya que Jesús, hermanos míos, es confirmado como rey, entonces estos soldados piensan que él necesita ser coronado. De burla, por supuesto, de mofa, de escarnio. Y hay 6 cosas aquí, hermanos míos, que conforman esta burla. Hay 6 cosas aquí bien importantes que debemos ver que conforman esta coronación. La primera es la púrpura en el versículo 17. Y le vistieron de púrpura, dice el texto. Esta, hermanos míos, era una manta llamada así por su color de púrpura. Mateo capítulo 27, versículo 28 la identifica en color escarlata. Y esto, hermanos míos, se da precisamente por el uso cotidiano. Algunos comentaristas afirman que esta era la manta de uno de los soldados. Probablemente estaba lleno de sudor, estaba sudando, había manchado esa manta con sudor, lo que le hacía parecer entre púrpura y escarlata. Sin duda, hermanos míos, ahí estaba esa gama de coloración en la manta. Y usaron este color, hermanos míos, porque ese era el color asociado a los reyes, a la realeza. Se la pusieron sobre los hombros y la espalda estaba, recuerde, destrozada por los latigazos. Ahí es donde le ponen entonces esta manta color púrpura. Así deben vestir los reyes. Aquí está tu túnica, rey de los judíos, tómala, póntela. Aquí está tu capa, rey. Todo esto lo hacía, mis hermanos, para burlarse de Jesús. Dice él que es un rey, pues póngale su púrpura. Mira qué bien te ves, rey de los judíos. Se mofaban de él y lo escarnecían. También vemos, hermanos míos, la corona de espinas. Dice, le pusieron una corona tejida de espinas. La primera cosa fue la púrpura, la segunda es la corona de espinas. Estos soldados hicieron una corona de puntiagudos espinos. Abundaban en ese tiempo en diferentes lugares zarzas llenas de espinos, y de ahí toman estos soldados o algunos de los soldados y le ponen en la cabeza una corona que tejieron con espinos. La hicieron de tal manera que los espinos atravesaban la piel de la cabeza de Jesús. De esta forma, hermanos míos, esta corona se sostendría así hasta que llegó a la cruz. Después Jesús sería despojado de la púrpura que le pusieron, pero la corona la llevaría hasta la crucifixión, hasta subir a la cruz. ¿Por qué? Porque esos espinos habían atravesado las sienes de Jesús, habían atravesado el cuero cabelludo de Jesús. Probablemente había atravesado algunos de los músculos de la cara y la frente de Jesús. Quieren que Jesús, hermanos míos, parezca un tonto. Quieren que Jesús esté en ridículo. Esta es la caricatura macabra de un rey. Tiene ahora su corona. Ya le pusimos su púrpura. Mira qué bien se ve este rey de los judíos. Y esta corona, hermanos míos, que le ponen, lo hacen para imitar la corona que el César siempre lleva puesta en asuntos oficiales. En cada emblema que él aparecía con una corona triunfal, una corona de laureles. Y si Cristo dice ser rey, pues también necesita una. Y es por eso que hacen esta corona. Jesús, por su parte, hermanos míos, el rey que vino a servir, el rey que vino a dar su vida por rescate de muchos, lleva sobre su cabeza esta corona de espinos. Y es que, hermanos míos, que Jesús tuviera esta corona de espinos en su cabeza, o que a estos soldados se les ocurriera la creativa idea de hacer una corona con espinos, no es una simple coincidencia. Recordemos, hermanos, lo que ocurrió cuando Adán y Eva pecaron. En Génesis capítulo 3, versículos 17 y 18, Dios maldice la tierra. Dice así el Señor: maldita será la tierra por tu causa, le dice a Adán. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y versículo 18 dice: espinos y cardos te producirá. Los espinos y los cardos, hermanos míos, hasta el día de hoy son un recordatorio perpetuo de que vivimos en un mundo que cayó bajo maldición, la maldición de Dios sobre la tierra infectada de pecado.
Y lo que vemos sucediendo aquí es que Jesús no simplemente ha cargado sobre sus hombros el pecado de nosotros. Eso lo vimos en Getsemaní. Jesús queda casi destrozado por el peso del pecado. Pero ahora, al ponerle la corona de espinas, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, carga también con la maldición que hay sobre la creación misma. Sobre su cabeza yace la maldición que esta tierra tenía. Y ahora el Señor tiene que llevar también el peso de esa maldición universal sobre la cruz para revertir los efectos del pecado. Esto es lo que está sucediendo aquí. Y como dijimos, todo esto, hermanos míos, lo está haciendo Jesús para revertir el pecado, para rescatar. Hubiera sido más fácil para el Señor, si pudiéramos hablar de esa manera, destruir absolutamente todo, mandarnos a todos a condenación en el infierno, destruir el universo que hizo y hacer uno nuevo. Pero no quiso hacerlo así, sino que quiso redimir, rescatar, restaurar. Y para ello tiene Jesús que cargar con esa maldición. Él se hizo maldición por nosotros, como dice Gálatas capítulo 3, versículo 13. Además, hermanos míos, tercero, también vemos el saludo en versículo 18. Comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Esta es la manera en que se saludaba al César. Esta es la manera en que a los altos gobernantes, a los reyes en turno, sobre todo cuando había un rey nuevo en turno, congregaba a todos sus súbditos y sus súbditos a una gritaban: salve, salve César. Esta expresión, salve César, se convirtió en una forma de honrar y alabar a la máxima autoridad de Roma. Se convirtió en una expresión de gozo y regocijo porque un nuevo César había tomado el puesto y lo adoraban y lo alababan. Y esto es lo que le están diciendo a Jesús, pero para ridiculizarlo. ¿Y cuántos, hermanos míos, cuántos cristianos o que se dicen cristianos hoy hacen exactamente lo mismo? Dicen Señor, 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 Señor. Pero parece que simplemente es una burla. Lo hacen para ridiculizar al maestro. Lo hacen como escarnio porque se dan la vuelta y entonces se les olvida que el Señor es el Señor. Ellos están aquí saludando a Jesús: salve, rey de los judíos. Pero el peso de esas palabras no existe, son vacías, no llevan nada. Debemos cuidarnos, hermanos, de no saludar a nuestro Señor, de no alabar su nombre, de no decir amén, de no decir aleluya, de no decir es mi Señor y Salvador, sabiendo que nuestras palabras están vacías. Debemos asegurarnos que en realidad estamos adorando a Jesús, estamos sometiéndonos a Jesús, estamos yendo a Jesús para que Él sea quien transforme nuestra vida por el poder de sus palabras. Vemos también, hermanos míos, la caña en versículo 19. Esa es la cuarta cosa en esta coronación de burla que le hacen a Jesús. Versículo 19 dice: y le golpeaban en la cabeza con una caña. Mateo capítulo 27, versículo 29 nos dice que antes de golpearlo con la caña en la cabeza, los soldados le pusieron esta caña en su mano derecha. La caña se la pusieron a Jesús en su mano derecha, amados hermanos, porque los reyes portaban siempre un cetro, un bastón, un báculo imperial que representaba autoridad y dominio, preeminencia y superioridad. El cetro simboliza soberanía sobre el reino. Estos soldados se burlan. A estos soldados les da tanta risa ver a este hombre desfigurado, clamando, diciendo, afirmando ser un rey. Pues así como este rey ya tiene su púrpura, así como este rey ya tiene su corona, así como a este rey ya lo hemos saludado, como se saluda a un rey, necesita un cetro. ¿Eres rey, Jesús? ¿Dónde está entonces tu cetro? ¿Dónde está entonces tu autoridad? Toma, aquí está, dicen estos soldados. Y le dan entonces en su mano derecha una caña. Le dan un palo.
Aquí está toda la autoridad que tienes, Jesús. Y entonces empiezan a reír. Después le quitan la caña. Aquí está tu autoridad, Jesús. Y empiezan a golpearle la cabeza. Estos soldados están comunicándole a Jesús. Están mandando este mensaje. Tú no tienes ninguna autoridad sobre nosotros. Y si tuvieras algún tipo de autoridad, no es la autoridad de un rey, porque mira lo que hago con tu autoridad. Puedo tomar tu autoridad y golpearte en la cabeza. Hermanos míos, estos soldados van pasando esta caña, este palo. Van tomando turnos como si esto fuera un bate de béisbol. Y empiezan a golpear la cabeza de Jesús como se les dé la gana. No hay ningún tipo de misericordia para él. No hay ningún tipo de consideración. No hay en estos soldados romanos ni una pizca de humanidad por un hombre que está completamente destrozado. Empiezan a pegarle en la cabeza de tal manera que la misma corona de espinas se entierra con más fuerza dentro de la cabeza de Jesús. Vemos también, hermano mío, los escupitazos en versículo 19. Dice que le escupían. No dice que le escupieron, dice que le escupían. Hay una diferencia. Le escupían es un pasado activo continuo. ¿Qué significa eso? Significa que los soldados no paraban de escupirlo. No que le escupieron una vez, sino que durante un tiempo, de manera continua, uno tras otro, escupitazo tras escupitazo, los soldados pasaban y en la cara de Jesús, en su cabeza, empezaban a escupirle. Escupir, hermano mío, la cara de alguien es el insulto más asqueroso. Escupir el rostro de una persona es denigrarlo de la peor manera, es humillarlo, es hacerle saber que es profundamente despreciable y que no tiene ningún valor. En vez de aceite puro de nardo con que se honraba al ungir a los reyes, hermanos míos, el rostro de Jesús está lleno de gargajos y salivazos y estos chorrean por su cara llena de sangre. Y los soldados lo miran y se echan a reír. Pero es que esto es tan gracioso. Mira a este loco que dice que es un rey. Por último, vemos también las reverencias en el versículo 19. Y puestos de rodillas, le hacían reverencias. Los soldados, hermanos míos, se arrodillaban delante de Jesús de la misma manera en que se acostumbraba a arrodillarse frente a un rey. Arrodillarse significa sumisión. Arrodillarse significa reverencia, adoración. Pero esta sumisión, esta adoración es falsa, es burla. Ellos se ríen. ¿Te gusta cómo te adoramos, Jesús? ¿Te gusta cómo nos sometemos a ti? Y se echaban las carcajadas. Hermanos míos, cuando venimos a la palabra de Dios, vemos lo que Él nos manda. Hemos conocido la verdad, pero no queremos someternos a ella. Estamos en la misma condición que estos soldados, que se arrodillan delante de Jesús y lo reverencian, comunicándole: sí, Señor, me someto a ti. Sí, Señor, tú eres la autoridad. Pero al instante nos paramos y nos echamos la carcajada. Debemos tener mucho cuidado, hermanos míos, de que nuestros corazones no caigan en este tipo de falsa reverencia y falsa adoración. Y debemos hacernos la pregunta, hermanos, ¿por qué Jesús tiene que soportar estas burlas? ¿Por qué Jesús tiene que pasar por todo este escarnio? Y espero usted ya sepa la respuesta. Hermanos míos, porque Jesús tomó el lugar del pecador. Porque Jesús tomó tu lugar. Porque Jesús tomó mi lugar. Esto que vemos en esta escena es lo que tú y yo merecemos fuera de Cristo. Esto es lo que merecíamos mientras estuvimos muertos en delitos y pecados.
Y es que no solo merecíamos la muerte, porque la paga del pecado es muerte, como nos dice Romanos capítulo 6, versículo 23, sino que es una muerte en humillación, llena de burla, una muerte en escarnio y una burla pública. Ser avergonzados públicamente es lo que merecíamos. ¿Pero por qué? ¿Por qué merecíamos vergüenza? Entendemos que Jesús vino a tomar el lugar del pecador y que tenía que morir. Hermanos míos, pero ¿por qué la humillación? ¿Por qué no simplemente llegó Jesús y iba con alguien y saca tu espada, mátame? Y lo mataba en ese momento. Se acabó, murió un hombre justo. Murió en lugar de pecadores. ¿Por qué tenía que ser de esta manera? Hermanos míos, Jesús tenía que ser burlado, humillado, escarnecido públicamente, porque nos hemos burlado de Dios públicamente toda nuestra vida. Porque cada vez que hemos faltado al Señor en su palabra y otros nos miran faltar a nuestro Dios, nos estamos burlando de Él de manera pública. A veces, hermanos míos, no tenemos idea de la verdadera deuda que teníamos con Dios antes de ser cristianos. Aunque muchas veces usamos ejemplos monetarios o económicos para entender nuestra deuda, y eso nos da una idea, no estoy diciendo que eso sea erróneo. La verdad es que debemos recordar que nuestra deuda es mucho más que eso. Nuestra deuda no era una deuda económica, era una deuda moral. Y en un mundo lleno de inmoralidad, no entendemos qué es eso. He puesto yo mismo muchas veces este ejemplo para que de manera sencilla alguien entienda la relación del sacrificio sustitutorio de Jesús. Teníamos una deuda, como si usted tuviera una deuda con el banco. Y está tan endeudado que lo van a llevar a la cárcel. Pero alguien viene y paga su deuda. Este hombre que viene tiene tantos millones que no importa la deuda que usted tenga. Él dice, ¿sabes qué? Voy a pagar tu deuda. Y entonces la paga. Y usted ya no tiene esa deuda. Gloria a Dios. Hermanos míos, esto nos ayuda a entender la deuda. Pero no nos sirve para profundizar en la naturaleza de la deuda que teníamos con Jesús. Déjenme poner, hermanos míos, un ejemplo a manera de analogía. En un pueblo había una mujer que tenía un negocio de helados. Y como es normal, la gente iba a su establecimiento y compraba helados. De pronto llega un niño y pide un helado. Y le dice la mujer, ¿cuántas bolas quieres que le ponga a tu helado? Y él dice, quiero 2. Entonces pone 2 bolas de helado, se la da al niño y le dice la señora, son $2. El niño dice, pero solo tengo 1. Mi mamá solo me dio 1. Y mientras decía eso, él ya estaba comiéndose el helado. El hombre que está detrás del niño se lo queda viendo, la señora se queda como, bueno, le tendré que regalar una bola de helado. Y entonces el hombre de atrás le dice, no se preocupe señora, saca de su bolsa $2 y le dice, aquí está. El niño se va contento, la señora no pierde, el hombre dio $2 para pagar el helado del niño. Gloria a Dios, alguien dice, ahí está el evangelio. Alguien más pagó por el helado del niño. De nuevo, ahí hubo un resarcimiento de economía. La señora iba a perder $1, el niño solo tenía 1, el hombre dijo, no se preocupe, ni la mujer va a perder, ni el niño va a pagar, yo pago los $2. Amén, hermanos, amén. Ilustra el evangelio. Pero déjenme usar ese mismo ejemplo para hablar ahora de la naturaleza de la deuda. No fue una deuda económica. Pongamos la misma escena, pero ahora este niño, al pedir su helado con 2 bolas, la señora le dice, son $2. El niño se queda mirando a la mujer mientras está comiéndose su helado y le dice, no te quiero pagar, vieja fea. Le saca la lengua, escupe su cara y le tira el helado también en la cara y se va corriendo. El hombre que está atrás reacciona y dice, no se preocupe, aquí tengo $2, no perdió usted nada.
¿Usted cree que eso fue fue resarcir el daño que recibió la mujer? Por supuesto que no. Ahora no se tratan de $2. Ahora se trata de que este niño grosero ha ofendido a esa mujer, la ha ridiculizado en público, ha dañado su reputación, su carácter. Probablemente ahí habían otros niños y también se reían de ella. Ha sido ridiculizada en frente de una multitud. ¿Cómo pudiera este niño ahora resarcir el daño? ¿Cómo pudiera este niño ahora hacer que esta mujer ya no esté en ridículo? ¿Qué podría hacer este niño o alguien para que esta mujer no sienta la ofensa que le acaban de hacer? Hermanos míos, la respuesta es imposible borrar esa ofensa. Probablemente esta situación, esa mujer la va a recordar el resto de su vida. Y aunque quizá trate de olvidarla, cuando la recuerde dice, qué terrible niño, qué feo sentí ese día. Tal vez va a revivir lo que sucedió y dice, y todos mirándome, y todos, algunos riéndose. No va a poder olvidarlo, hermanos míos. Del mismo modo, hermanos, cuando nosotros ofendemos a otra persona, ¿qué pudiéramos nosotros hacer para borrar la ofensa que ocasionamos en otros? La respuesta es imposible. Esa es la razón por la cual muchas veces alguien peca contra nosotros y nos ofende y no podemos quitar eso de nuestro corazón. Es solo Dios quien puede hacerlo. Y esa es, hermano mío, la respuesta final. Solo Dios puede quitar, borrar una ofensa. Solo Dios puede pagar la deuda cuando la deuda se trata de una deuda moral, no de una deuda económica. Ahora, imagine usted esto. En el ejemplo que estamos hablando, el niño ofendió a una mujer. Pero en la vida real, todos nosotros hemos ofendido al Dios Santo. Nos hemos burlado públicamente del Dios Santo. ¿Qué haremos, hermanos míos, para poder borrar la ofensa que hemos ocasionado en el carácter de Dios? ¿Qué haremos nosotros para que ahora el Señor Dios del universo no se sienta ofendido y molesto contra nosotros que nos hemos burlado en su cara? Hermanos míos, no podemos hacer nada. No hay nada que un ser humano pueda hacer para contentar a Dios. No hay absolutamente una cosa que un ser humano pueda hacer que Dios diga, me complazco ahora en lo que has hecho. La ofensa que me habías ocasionado, la he olvidado por completo. No, mis hermanos, no existe. No hay manera de resarcir esa falta. Es por eso, mis hermanos, que solo Jesús, solo Dios encarnado, es capaz de pagar el precio por salvarnos. Y no solo en un sentido económico, sino en un sentido moral. Jesús es quien limpió el honor del Padre. Con las burlas a las que Él fue sometido, Él lavó la reputación de nuestro Dios. Enmendó la rectitud del Padre, el prestigio y la gloria de Dios Todopoderoso para siempre fue satisfecho, fue limpiado por la obra de Cristo. Por eso es que cuando el Padre ve a su Hijo Jesucristo, cuando el Padre ve a su amado Hijo perfecto, Jesucristo, Él dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Todas las ofensas de todos los hombres, de todos los seres humanos, desde Adán hasta el último día de esta humanidad, han sido cargadas sobre Jesús, aquellos a los que Él había de redimir. Y entonces la burla, el escarnio, el ridículo público que todos los redimidos tenían que pasar, fueron puestos sobre Jesús. Por eso es que Él recibió no solo la muerte en lugar del pecador, sino también la burla y la humillación que merecíamos. Es por eso, hermanos míos, que la Biblia nos habla de que el que en Él cree no solo tiene vida eterna, no solo no tiene condenación, sino que también dice Romanos capítulo 10, versículo 11, todo aquel que en Él cree no será avergonzado. ¿Por qué será que la Biblia nos habla así?
que no será avergonzado aquel que en él cree. Porque, hermanos míos, fuera de Cristo necesitamos ser avergonzados. La justicia demanda que seamos puestos en escarnio, en burla, en ridículo, para pagar también el ridículo que nosotros hemos hecho contra Dios. Es por eso, hermanos míos, que Jesús se entregó en nuestro lugar para pagar nuestra deuda. No solo una deuda económica en sentido de la justicia, sino una deuda moral. Por eso fue una muerte llena de humillación y de vergüenza. Fue una muerte de verdadera humillación y ridículo. Lo que nos lleva al punto número 3 en esta mañana. Hermanos míos, Él se entregó. Ese es el punto número 3 en versículo 20. Él se entregó. En el versículo 20, hermanos míos, vemos que dice: después de haberle escarnecido, después de que los soldados se hubieron burlado de él, dice que le desnudaron la púrpura, le arrebataron la manta. ¿Puede usted imaginar que el tiempo en que tuvo esta manta sobre sus hombros, sobre su espalda, la sangre y la manta habían empezado a secarse? Y vienen estos hombres y se la arrebatan. Muy probablemente entonces empieza Jesús a sangrar de nuevo. Y dice que le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Quisiera que pongamos mucha atención en la parte del versículo que dice: y le sacaron para crucificarle. Quiere decir, hermanos míos, primero que la sentencia y la entrega son oficiales. Después de haber ridiculizado a Jesús, ahora Roma lo va a entregar a la crucifixión. Lo va a llevar a la muerte de cruz. Ahora, estas palabras, hermanos míos, esta palabra específica, sacaron, dice que le sacaron para crucificarle. La palabra sacaron es literalmente le llevaron afuera. Le llevaron afuera. Obviamente eso es sacar. Llevar a alguien afuera es sacarlo. Pero quiero utilizar la traducción literal, llevaron afuera, porque eso nos habla, hermanos míos, de cómo Jesús no se resistió a la crucifixión. Y esto lo hemos mencionado antes. Él no peleó contra estos soldados. Él no peleó contra nadie desde que lo apresaron. Lo llevaban de aquí para allá y él iba. Él fue llevado afuera para la crucifixión. Y esto es exactamente, hermanos, lo que dice Isaías capítulo 53, que leímos al inicio de esta predicación, pero específicamente el versículo 7 que dice: como cordero fue llevado al matadero. Esta expresión, fue llevado, le llevaron, es la más usada en referencia a Jesús durante toda la pasión, durante todo su sufrimiento. Recordemos, hermanos, que a Jesús nadie le quitó la vida. Él fue quien la entregó, porque Él tiene el poder para entregarla y tiene el poder para recuperarla. Ese es nuestro Dios. Note entonces cómo esta expresión le llevaron o fue llevado es abundante durante la pasión de Cristo. En Mateo capítulo 26, versículo 57, le llevaron al sumo sacerdote Caifás. Mateo 27, versículo 2, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato. Marcos 15, 20, le llevaron fuera para crucificarle. Marcos 15, 22, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota. Lucas capítulo 23, 7, y le llevaron a Herodes. Lucas 23, 11, y volvieron a llevarle ante Pilato. Juan capítulo 18, versículo 13, y le llevaron primeramente a Anás. Juan capítulo 19, versículo 5, y salió Jesús llevando la corona de espinas. Juan capítulo 19, versículo 13, Pilato llevó fuera a Jesús ante la multitud. Hermanos míos, Jesús fue llevado ante Anás, ante Caifás, fue llevado ante Pilato, fue llevado ante Herodes, fue llevado ante Pilato otra vez, fue llevado al pretorio, fue llevado ante la multitud, fue llevado con una corona de espinas, fue llevado al Gólgota, fue llevado a la cruz y como cordero, dice Isaías, fue llevado al matadero. 700 años antes aproximadamente de que Jesús naciera. Isaías ya había profetizado que Jesús sería en todos estos acontecimientos llevado de un lugar a otros. Es asombroso, hermanos míos, el solo pensar que el mismo Dios que creó
y dio vida a Anás, que creó y dio vida a Caifás, que creó y dio vida a Pilato, a Herodes, a cada persona en la multitud, a cada soldado que lo golpeó, se ha entregado para ser llevado a la cruz. Es increíble que el mismo Dios que les dio vida fue el mismo Dios que se entregó a ellos para ser crucificado. Y es que en última instancia, mis hermanos, Jesús es llevado de acuerdo a la voluntad del Padre. ¿Qué debemos aprender, hermanos míos? Que debe ser así siempre para cada cristiano. Debemos tener la clara convicción, como hijos de Dios, que debemos ser llevados en la voluntad del Padre. Cuando decimos que somos llevados por, significa que nosotros no somos los autores, ni somos el origen, ni somos de donde surgen nuestros motivos, nuestras ideas, nuestras acciones, sino que surgen de la mente de Dios y nosotros debemos luchar, debemos buscar ser llevados por esa voluntad de Dios. ¿Cómo somos llevados por la voluntad de Dios? Por la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad. El Espíritu Santo que nos señala a Cristo siempre. El Espíritu Santo que obra y opera en nosotros para ser dirigidos hacia la voluntad del Padre. Lo que vemos aquí, hermanos míos, es a Jesús entregado a la voluntad del Padre. Jesús entregándose por amor. Vemos nosotros, hermanos míos, y debemos mirar a nuestro Jesús entregándose por amor para salvar, para rescatar lo que se había perdido. En Romanos capítulo 5, versículo 8, leemos lo siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El motor que mueve a Jesús en buscar la voluntad del Padre es el amor. La marca distintiva de un verdadero cristiano es el amor por otros. ¿Cómo expresa Jesús ese amor por nosotros? Por supuesto, entregándose a la cruz, pero ¿para qué? Para perdonarnos. El amor siempre perdona. El amor, por definición, es perdonador. Donde no hay perdón, no hay amor. Y para que haya perdón, tiene que haber sacrificio. Por lo tanto, donde no hay sacrificio, no hay perdón. Y como no hay perdón, no hay amor. El mundo nos pinta, hermanos míos, una caricatura de lo que es el amor. Pero el amor del mundo es un amor egoísta. El amor del mundo propone que mientras yo pueda obtener algo de ti, entonces te amo. Pero mientras yo no pueda obtener algo más de ti, el amor se me acabó. Hermanos míos, pero el amor verdadero, el amor de Cristo, ese amor que nos constriñe y nos mueve a buscar su voluntad, es un amor que perdona. Y si has sido perdonado en Cristo por su eterno amor, entonces eres su hijo. Si por el eterno amor con que Cristo nos amó, has recibido por gracia el perdón de tus pecados, entonces eres su hijo. Porque Jesús, dice Juan capítulo 1, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero todo aquel que le recibió, le fue dada potestad para ser hecho hijo de Dios. Y esto no por voluntad de carne, no por voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. De nuevo, siempre debemos buscar su voluntad. ¿Cómo entonces estamos llamados a vivir, amados hermanos, si somos hijos de Dios? Eso nos lo dice Efesios capítulo 5. En Efesios capítulo 5, versículo 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó. Noten cómo aquí Pablo, cuando le escribe a los Efesios, inmediatamente le muestra dónde tú vas a ver lo que es el amor verdadero. Debes andar en amor. Amén. No, espera. ¿Sabes qué tipo de amor es en el que debes andar? Debes andar en el amor de Dios. Oh, amén, amén. No, espera. ¿Sabes cómo es el amor de Dios? Imita, anda en amor
también como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y dice, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vean la conexión de la voluntad de Dios con respecto al perdón, el perdón con respecto al sacrificio. Donde no hay sacrificio, no puede haber perdón. Donde no hay perdón, no puede haber verdadero amor. Esa es la secuencia lógica de lo que el Señor nos habla en su palabra. Vemos también, hermanos míos, en Mateo capítulo 5, versículos a partir del 38. Noten cómo Jesús instruye en el Sermón del Monte a que debemos amar a otros, a que debemos ser perdonadores en ese amor que nosotros hemos recibido y ese perdón que hemos recibido solo por gracia, por medio de la fe en Jesús. Dice Mateo 5, capítulo 38, capítulo 5, versículo 38, y este es Jesús hablando. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos. Ahí está la misma conexión que hace Pablo en Efesios capítulo 5. Sed imitadores de Dios como hijos amados, perdonándonos unos a otros. Y es lo que está diciendo aquí Jesús en el Sermón del Monte. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. No solo eso, hermanos míos, pero ahí mismo en Mateo, en el capítulo 6, versículos 9, después de que los discípulos le piden a Jesús, enséñanos a orar. ¿Cómo enseña Jesús a que oremos? Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La evidencia de un cristiano es la marca distintiva del amor, expresada en perdón. Y el perdón exige y demanda sacrificio. Hermanos míos, solo podemos vivir una vida de perdón cuando vemos en este pasaje, cuando vemos en la Escritura los sufrimientos y padecimientos de Cristo siendo humillado a lo sumo. Y entendemos que Jesús pasa por todo este sufrimiento, por toda esta burla, por toda esta humillación, por todo este escarnio horroroso, en su amor para perdonarte a ti. En su amor para perdonarte a ti. Aun si el Señor hubiera querido perdonar solo a una persona, Él hubiera tenido que pasar exactamente por lo mismo. Porque los pecados que tú has cometido durante toda tu vida bastan para deshonrar y ridiculizar y mofarse y burlarse de Dios, de tal forma que lo que Cristo está padeciendo es lo justo. Cuando uno ofende al Dios Santo, la condenación, el escarnio y la burla es infinitamente profundo. Ahora, hermanos míos, por último, punto número 4. Vivimos por su muerte. Versículos 21 a 23. Lo que vemos aquí, hermanos, es que después de que Jesús es sacado afuera, entregado para que empiecen a llevarlo a la crucifixión, esto es lo que hacían los romanos. Sacaban al condenado, al sentenciado. ¿Para qué? Para que entonces empezara este hombre condenado, este sentenciado a muerte, a llevar la cruz por las calles de Jerusalén. Era la manera en que los romanos comunicaban a los judíos
Esto es lo que le pasa a todo aquel que quiere oponerse al César. Esto es lo que ocurre con todo aquel que se atreve a desafiar a César, el gran César. Entonces eso causaba temor, causaba miedo en todos aquellos que quizá estaban en desacuerdo contra el gobierno romano, pero les decía, haz algo en contra de Roma, haz algo en contra del imperio, haz algo en contra de César y tú eres el siguiente. De esa manera los romanos tenían controlada la zona. No había quien se les escapara. Muchos terminaban en la cruz solo por sospecha. De hecho, Jesús está en esa situación siendo inocente. Entonces todo el pueblo, todos los judíos estaban bajo el dominio de Roma por miedo, por temor a acabar igual. Entonces vemos, hermanos míos, que Jesús empieza a llevar esa cruz. Algunos historiadores dicen que lo que acostumbraban a hacer los romanos es darle únicamente un madero que conformaba los dos maderos de la cruz. Que el madero vertical ya estaba puesto en el lugar donde habían que crucificarlo. Entonces llevaba solo un madero. De ser así, y no lo podemos confirmar, ese madero pesaba alrededor de unas 100 libras, unos 50 kilos. Pero si llevaba la cruz completa, entonces el peso era poco más de 200 libras. Es decir, más de 100 kilos de peso. Y Jesús tenía que cargarlo, y recordemos, tenía que cargarlo sobre su espalda que está despedazada, su espalda en la que se pueden ver los huesos de su espalda, sus hombros desgarrados, ensangrentados, sus ligamentos pueden verse mientras él se mueve. Y sobre esa espalda él tenía que llevar esa cruz. A un punto, hermanos míos, en su cansancio humano, a él no le quedan más fuerzas para continuar. Él tropieza y cae. Los romanos se ríen, los soldados empiezan a darle de latigazos de nuevo para que se levante. Y él lo intenta con todo lo que le queda de fuerzas. Jesús quiere llegar hasta la cruz. Jesús está arrastrándose con lo último que le queda de energía en su cuerpo. Pero es hombre. Él ha pasado más de 24 horas sin dormir y más de 24 horas sin comer. Ha sido golpeado de la peor manera, ridiculizado, y ahora bajo el peso de la cruz, él cae y no puede levantarse. No hay manera de que Jesús humanamente tenga las fuerzas de llegar hasta el monte Calvario donde lo van a crucificar. ¿Qué es lo que pasa entonces? Dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Lo que vemos aquí, hermanos míos, es que está yendo Jesús a ese lugar, al Gólgota. Gólgota está en hebreo, en latín se dice Calvario, en español significa lugar de la calavera. Y eso era porque este monte tenía la forma de una calavera. A lo lejos se podía ver la forma de una calavera. Hasta ahí tiene que llegar Jesús y no puede más. Pero los romanos no quieren que Jesús muera antes de la cruz. Los romanos quieren que Jesús sea el espectáculo perfecto. Este hombre tiene que llegar a la cruz. Y para no matarlo a latigazos antes de llegar a la cruz, según ellos, aleatoriamente, levantaron la cabeza y vieron a cualquier hombre, según ellos. Y obligaron a Simón de Cirene a que llevara esa cruz. Este hombre es un judío. Cirene es una ciudad en donde existe una comunidad judía al norte de África. Probablemente este hombre había llegado para la celebración de la Pascua, porque la ciudad estaba abarrotada, no hubo lugar para él dentro de la ciudad. Entonces quizá encontró un lugar fuera de la ciudad, en el campo, para quedarse. Eso lo hacía durante las noches, como se acostumbraba a hacer. En el día iba al templo. Entonces, ¿qué resulta? Resulta que él pasa en donde está Jesús llevando esa cruz. Y como dije, aparentemente, por coincidencia, uno de los soldados le dice, hey tú, ayuda a este hombre. Miren la diferencia. Jesús fue llevado y se entregó. A este hombre le dicen, ayuda a ese hombre. No,
Tuvieron que obligarlo, dice, y obligaron a este Simón de Cirene que pasaba a ayudarlo. Este hombre, hermanos míos, ayuda a Jesús, obligado y como sea, pero lo ayuda. Y Marcos hace aquí una nota extraordinaria. Dice, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo. ¿Por qué es extraordinaria, hermanos míos? Porque ¿quiénes son Alejandro y Rufo? De pronto, Marcos se le ocurre decir, Simón de Cirene, el papá de Alejandro y de Rufo, como si nosotros conociéramos quiénes son ellos. Bueno, nosotros no conocemos quiénes son Alejandro y Rufo, pero los destinatarios de este escrito, los destinatarios en la iglesia de Roma, deben haber conocido a Alejandro y Rufo para que Marcos, con total confianza, les diga de manera casi casual, Simón de Cirene, ¿saben quién es el papá de Alejandro y de Rufo? Y eso es lo que vemos precisamente, mis hermanos, en Romanos capítulo 16, en Romanos capítulo 16, versículo 13, encontramos esta referencia después de que Pablo empieza los saludos personales. Empieza a despedirse en su carta a los romanos, le está escribiendo a la iglesia en Roma, y en el versículo 13, entre los saludos dice, saludad a Rufo, y atención, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Pablo conoce a Rufo y dice, Rufo, escogido del Señor, y a su madre también. Y cuando dice, y mía, está diciendo, y a su madre, que es como mi propia madre también. Estos dos personajes, Rufo y su madre, no estamos inventando, hermanos míos, pero creo que es razonable pensar que Alejandro también pudo estar por ahí. Conforman parte de la membresía de la iglesia en Roma. ¿Cómo llegó Rufo a los pies del Señor? Hermanos míos, porque su padre, Simón de Cirene, aunque para los romanos accidentalmente, aunque para los romanos de manera aleatoria, coincidentemente, le dijeron, ven acá, lleva la cruz de este hombre, ayúdalo. Lo que nos está diciendo Pablo en Romanos 16 es que no era accidental, es que no era coincidencia. Es que Rufo era escogido del Señor para que él escuchara del Evangelio. Su padre, Simón de Cirene, estaba pasando por ahí en ese momento y lo obligaron a llevar la cruz. Podemos decir, hermanos míos, con un alto grado de confianza, que el padre de Rufo, Simón de Cirene, después de haber tenido este cercano, literalmente cercano encuentro con Jesús, vino a creer en él. Y aquí vemos la influencia del padre en su familia. Después de que este hombre tuvo ese acercamiento literal con Jesús, probablemente se preguntó, ¿quién es este hombre al que han escarnecido de esta manera y lo han desfigurado así? Probablemente, hermanos míos, él llegó hasta ese momento en la crucifixión porque ayudó a Jesús a llevar esa cruz hasta el Calvario. Y cuando vio todo lo que ocurrió, cuando vio que el sol se apagó, cuando vio que la tierra tembló, él dijo, ese hombre era el Hijo de Dios. No estamos, hermanos míos, inventando, como dije, estamos argumentando de manera lógica y teológica lo que debió ocurrir para que Rufo, el hijo de Simón de Cirene, esté como miembro de la iglesia en Roma. Hermanos, ¿y qué vemos aquí? Vemos, hermanos míos, que Jesús no tenía las más mínimas fuerzas para llevar esa cruz. Humanamente hablando, ya no tenía fuerzas. Pero en su debilidad, en su humillación y en su muerte, Él sigue siendo el todopoderoso para salvar a quien Él quiera. No tenía fuerzas para llevar una cruz, humanamente hablando, pero es el todopoderoso para dar vida a quien Él le place. En su muerte es que nosotros vivimos. En su muerte, hermanos míos, es que nosotros tenemos vida. Es en su muerte, hermanos míos, y en sus sufrimientos en que nosotros podemos tener acceso a la vida eterna.
Las cosas que nos suceden, hermanos, no son meras coincidencias. Todo tiene un porqué, todo tiene una razón y todo tiene un propósito. Solo piense en esto. Si Jesús hubiera tenido las fuerzas suficientes para llevar esa cruz hasta el Calvario, la ayuda de Simón de Cirene no hubiera sido necesaria. Pero Jesús se entregó, se humilló, y el Rey de Gloria que sostiene el universo humanamente no tuvo más fuerzas para arrastrar esa cruz, de tal manera que fue necesaria la ayuda de Simón, a través del cual salvó probablemente a toda la familia de Simón de Cirene. En Hechos, hermano mío, se habla de una iglesia próspera, creciente en Cirene. ¿Cómo llegó el evangelio hasta ahí? De nuevo, podemos argumentar quizá que fue a través de la familia de Simón de Cirene. Jesús, aunque en su humillación le vemos destrozado y sin fuerzas, sigue siendo el Rey de Gloria, el Todopoderoso, el Señor de la salvación. Sufrió completamente, hermanos míos. Y eso lo vemos porque en el versículo 23 dice que le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Esto se hacía para apaciguar los dolores. Era una manera, una bebida que ayudaba a no sentir tanto dolor, pero él no la tomó. Sufrió completamente para hacernos completos en él. Y es lo que nos dice Colosenses capítulo 2, versículo 10. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y hermanos míos, para concluir, esta misma vida eterna que Jesús en su humillación, en su muerte, en su escarnio, en su agonía, en la pasión, en ese momento en que no tenía más fuerzas, le dio a Simón de Cirene y a su familia, es exactamente la misma plenitud de vida que es concedida por gracia por medio de la fe en Jesús a todo aquel que se arrepiente de sus pecados y busca seguirle. Es exactamente la misma gracia salvadora. Es exactamente la misma vida llena de verdad que el Señor nos da cuando nos arrepentimos. Y sí, hermanos míos, hay mucho de lo que debemos arrepentirnos. Y sí, hermanos míos, aun cuando hemos venido a la salvación, hay mucho de lo que necesitamos continuar arrepintiéndonos el resto de nuestras vidas. Pero debemos hacerlos confiando completamente, plenamente, profundamente en que la obra de Jesús es suficiente para salvar pecadores como tú y como yo. La obra de Jesús es plena, completa, eficaz. Jesús no vino a intentar salvar a alguien, no vino a intentar salvar a muchos. Él vino a salvar efectivamente a los que Él escogió, como a Rufo, antes de la fundación del mundo. Y si tú estás aquí sentado en esta mañana, mira los sufrimientos de Cristo, mira sus padecimientos por ti. Si tú eres cristiano, mira lo que el Señor atravesó para salvarte. ¿Cómo has de vivir entonces? Y si tú no has puesto tu confianza y fe en el Señor, te pregunto directamente, cuando tú ves un pasaje como este, ¿puedes decir que padeció por ti? Cuando ves un pasaje como este, ¿puedes decir que sufrió para pagar por tus pecados? ¿Puedes decir que murió en la cruz por ti? Si es así, si estás convencido en lo más profundo de tu corazón y tu alma que Jesús murió para salvarte a ti, no esperes más y ven a Cristo. No esperes más y ven a reconocer al Rey de Gloria que resucitó al tercer día de los muertos, para dar vida a todo aquel que en Él cree. Oremos. Señor y Padre, te damos las gracias, Señor mío, por tu palabra. Como todos los domingos, agradecemos el poder darte honra y honor al escuchar tu palabra, Señor, y apreciarla. Danos ojos de nuevo, Señor, te lo pedimos. Danos los ojos para poder ver la majestad y las perfecciones de tu Hijo Jesús. Señor mío, ayúdanos a que tu gracia, Señor, a tu poderosa gracia salvadora nos transforme. Señor, y trae vida, Señor, a aquellos que aún no han venido a la salvación, Señor, que es por el sacrificio que tú hiciste en esa cruz. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.